Vamos a ver en este vídeo cómo configurar la aplicación SOS Guardian para enviar automáticamente mensajes de socorro a Telegram. Utilizar Telegram en vez de WhatsApp tiene una gran ventaja y es que el envío se puede hacer automáticamente. Con WhatsApp tenemos que interactuar con el teléfono, no hace un envío automático y tenemos que abrir la aplicación y pinchar en el grupo al que queremos enviar. Con Telegram y por medio de los bots, sí podemos hacerlo de forma completamente automática. Simplemente al agitar el teléfono o al decir la palabra clave, enviará el mensaje a Telegram. Para ello tenemos que configurar un par de cosas en la aplicación. Aquí en la configuración de Telegram tenemos que poner el token del bot de Telegram y el ID de chat de Telegram, el ID del grupo que vamos a formar con nuestros amigos, familiares, compañeros y demás. Todos los que tengamos dentro del grupo, todos los que estemos dentro del grupo, lo mismo de este que de Telegram, deberíamos tener los mismos datos aquí. O sea que la primera vez el que vaya a administrar el grupo o el que lo haya creado puede hacer los pasos que vamos a hacer a continuación y luego pasar a todo el grupo estos dos datos, ¿vale? Copiarlos y pasárselos para que los peguen en su aplicación de SOS Guardian y puedan enviar también mensajes a Telegram. Solo hay que hacerlo la primera vez, son 3 o 4 pasitos y bueno, vamos a procurar hacerlo de forma que se entienda lo mejor posible, ¿vale? Bueno, vamos a buscar los dos datos. Para eso vamos a ir a Telegram y en Telegram vamos a buscar un bot que nos va a permitir crear uno propio. Necesitamos un bot propio nuestro para incluirlo en el grupo y que sea el que emita el mensaje. Para crear un nuevo bot, vamos a buscar un bot que se llama @botfather, que nos permite crear nuevos bots. Le tenemos aquí ya, botfather, el que tiene el simbolito de la persona aquí, y vamos a pincharle. Bien, una vez que le hemos pinchado, vamos a cerrar aquí y vamos a decirle iniciar. Y aquí en iniciar tenemos ya una lista de comandos que podemos ejecutar dentro de este bot. El primero es el /new bot, que nos sirve para crear un bot nuevo. Bien, vamos a ejecutar ese comando. Para eso escribimos abajo en la lista de mensajes, en la ventanita de mensajes, vamos a escribirle /new bot y vamos a enviar el mensaje. Bien, como veis aquí ahora, ya nada más enviar el mensaje, nos pide que le demos un nombre al bot. Le vamos a dar el nombre que queramos, el nombre no es muy importante, el siguiente paso sí. Le va a llamar, por ejemplo, pues, ¿cómo se llama la aplicación? SOS Guardian 2, ¿vale? Antes se usaba para hacer pruebas del Guardian, vamos a usar ahora el 2. Vale, le vamos a decir que adelante. Y ahora sí nos pide que le demos el nombre que vamos a usar dentro del bot. Y aquí es importante ahora escribir @SOS Guardian 2 bot, ¿vale? Aquí el nombre que tenemos que dar siempre tiene que empezar con la arroba y acabar en bot. Luego el nombre que queráis le podéis dar el que os dé la gana, recordarle luego bien, ¿vale? Pero ahí tienes que recordar. Primero arroba y acabado en bot. El nombre de dentro, lo que queráis. Vale, le vamos a enviar y ya directamente aquí nos va a salir una ventanita en la que nos dice utiliza esta clave para la HTTP API. Esa es la clave que tenemos que poner en el primero de las ventanitas de la aplicación de SOS Guardian. Lo mismo en el ordenador que en el teléfono, vamos a picar o pinchar sobre él y se va a copiar al portapapeles. Bueno, pues volvemos a la aplicación y pegamos en la primera ventanita. Voy a pegarlo haciendo control V y ya tengo la primera ventana, el primer dato creado y puesto en la aplicación. Vale, vamos a buscar el segundo, el ID del grupo. Si es un ID de grupo, lo primero que tenemos que hacer es crear ese grupo. Vamos a ir a las 3 rayitas de arriba del menú y le vamos a decir nuevo grupo. Vale, le voy a llamar SOS Guardian
2 al grupo, ¿vale? Y le voy a decir siguiente. Tenemos que añadir algún elemento, algún enlace de los que tenemos al grupo. Yo voy a añadir uno de los contactos que tengo al grupo ese de principio y luego una vez que añadamos el primero, pues ya simplemente será ir añadiendo todos los que queramos que estén en ese grupo de ayuda, ¿vale? Simplemente luego iremos añadiendo a ese grupo todos los que queramos, todos los contactos que queramos que estén dentro de ese grupo de ayuda, familia, amigos y demás, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos creado el grupo. Lo que tenemos que hacer ahora es, dentro de este grupo, vamos a ir añadiendo los dos bots que necesitamos, ¿vale? Primero, el que acabamos de crear y luego otro bot que el que acabamos de crear, lo que nos va a hacer es enviar el mensaje automáticamente y luego hay que crear otro para obtener la ID que necesitábamos para el segundo dato de aquí, ¿vale? Bueno, pues vamos a primero a buscar el bot, vamos a ir a buscar y vamos a buscar el bot que acabamos de crear. El que acabamos de crear era @SOS Guardian 2 bot, ¿vale? Nos aparece ahí le tenemos SOS Guardian 2 bot y pinchamos sobre él. Lo que vamos a hacer ahora es, lo primero, iniciarle. Vamos a iniciar ese bot. Vale, ya está iniciado. Aquí nos aparece Start. Y lo que vamos a hacer es añadir ese bot a el grupo que hemos creado. Para eso, cuando estamos situados sobre él, SOS Guardian 2, nos vamos a ir a los puntitos y le vamos a decir ver perfil. Y en ver perfil, la primera opción va a ser añadir a un grupo. Vamos a añadirle al grupo que hemos creado, a SOS Guardian 2. Pinchamos sobre él y ya le tenemos añadido. Vale, le vamos a decir que OK. Ya tenemos añadido ese bot y vamos a añadir ahora el otro bot, que es el que nos va a proporcionar la ID de este grupo, ¿vale? Y ese va a ser My ID bot, ¿vale? Con la arroba siempre por delante, @myidbot. Y aquí tenemos, a mí me sale el primero, vosotros lo que tenéis que hacer es aseguraros de que es el que tiene un icono con un círculo azul y una especie de huella dactilar dentro, unas rayitas, una especie de huella dactilar. Va a ser ese bot el que elijamos, vamos a pinchar sobre él y simplemente lo mismo que antes. Vamos a iniciar el bot. Cuando iniciemos el bot, nos va a salir, pues bueno, lo que podemos hacer con él y simplemente vamos a añadirle también ahora al grupo. Vamos a pinchar en las rayitas, igual que antes, le vamos a dar a ver perfil y le vamos a decir añadir a un grupo. Bien, vamos a añadirle a SOS Guardian y OK. Vale, ya tenemos los dos bots añadidos al grupo. Ahora, para simplemente pues, que nos dé la ID, lo que vamos a hacer es escribir dentro de el... Bueno, primero tenemos que dar permisos de administrador a los dos bots que hemos creado para que puedan enviar y recibir mensajes. Para eso vamos a ir al nombre del grupo en el que estamos y aquí vamos a decirle gestionar los miembros. Tenemos 4 miembros que son yo que lo he creado, el que he añadido y los dos bots. Bueno, vamos a gestionar los miembros y aquí cuando damos a gestionar los miembros nos aparecen los administradores. Solo hay un administrador ahora, el que ha creado el grupo. Vamos a pinchar en administradores y vamos a añadir administrador. Vamos a añadir los dos bots como administrador. Voy a pinchar en ID bot y voy a añadirle todos los permisos y le voy a decir guardar. Vale, voy a añadir el siguiente, que va a ser el de SOS Guardian Bot. Le vamos a dar también los permisos y le vamos a dar a guardar. Bien, ya vemos que tenemos aquí los 3 como administradores y también tenemos la opción de eliminarlos, ¿vale? Una vez que el ID bot nos haya proporcionado la ID del grupo, podemos eliminarle tranquilamente, ¿vale? Así no lo tenemos por ahí, pues mandándonos mensajes y demás. Desde aquí mismo podríamos eliminarle. Vale, le vamos a decir cerrar y le vamos a decir guardar. Y cerramos la ventanita esta.
Y desde aquí ya lo único que tenemos que hacer es añadir o incluir ahora, pedirle al IDbot que nos dé el ID del grupo. Para eso lo que vamos a escribir es /getID. Vale, aquí ya nos sale, ¿vale? Como veis ahí nos sale /getID @myidbot. Podemos pinchar aquí y directamente ya nos le daría, pero bueno, por si acaso no os sale, vamos a escribirlo tal y como está. getID @myidbot. Vale, lo enviamos, getID @myidbot, enviamos el mensaje y directamente aquí ya nos ha salido, ¿vale? Su ID es el número con el guión por delante. El guión importante, hay que mantenerle, ¿vale? Bueno, pues vamos a pinchar, igual que antes, sobre ese texto. Nos lo ha copiado al portapapeles y ahora ya si vamos a la aplicación, lo pegamos en el ID. Hacemos otra vez pegar control V y tenemos ya preparado y todo listo para que los mensajes se envíen automáticamente al grupo, ¿vale? Aquí tenemos una opción de enviar mensaje de prueba. Vamos a probarle. Enviar mensaje de prueba. Y si ahora vamos a Telegram y nos vamos a nuestro grupo, SOS Guardian 2, aquí vemos como ya este es un mensaje de prueba para verificar que tu bot de Telegram está configurado correctamente. Bien, ya la tenemos completamente configurado y dispuesto a mandar los mensajes automáticamente. Con esto ya guardaríamos todo lo que hemos hecho, bueno, lo dejaríamos tal y como está y tendríamos ya todo listo y preparado. Importante lo que os he dicho antes, cuando copiamos los dos claves que tenemos aquí, es importante copiarlas, pasarlas a un editor de texto para tenerlas siempre dispuestas para entregárselas a cualquier persona que se añada a este grupo nuestro de ayuda, para que ellos también puedan incluirlas en la configuración de Telegram y ellos también puedan enviar y recibir mensajes en Telegram de ayuda o de socorro, ¿vale? Bueno, esto es todo, se supone que son 3 o 4 pasos, pero bueno, tampoco son complicados, solamente hay que hacerlo la primera vez, una vez que tengamos ya obtenidos todos los datos, ya no hace falta repetirlos nunca más y los mensajes se enviarán automáticamente cuando se pronuncie la palabra de ayuda o cuando se agite el teléfono, se enviarán directamente a Telegram, sin tener que interactuar más con el programa, ¿vale? Bueno, espero que os sea de utilidad, que no os haya sido complicado o que no sea complicado activarlo y que de verdad os sea útil el programa.